pesar de que esos sistemas están hechos con esfuerzos de muchos especialistas. Pero lo más importante es que si ustedes hacen uso de ese software, saben lo que contiene. Y eso significa que no les pueden meter virus si no se deja. Y eso significa soberanía. Se sabe que ha habido muchos países espiados como Microsoft y IBM y se les ha sustraído información confidencial porque precisamente son software, paquetes, usan software que se llaman privativos y es ilegal que uno vea cómo están hechos. Entonces, por eso es la importancia de estos eventos y me da mucho gusto presentar a Omar, que es parte de la Academia de Informática y que se ve que está muy involucrado en esta discusión. Adelante, maestro. Gracias. Le doy un agradecimiento porque el profesor ha empezado mucho en la cultura del software libre, como el profesor también, que se dedica a las informaciones. Y qué bueno que vinieron algunos, poquitos, pero sustanciosos, ¿no? Mi plática radicaba en mostrar algunas aplicaciones para la supervivencia, pero de la universidad, dentro de la universidad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que pues con eso ya te salvas y ya puedes ahorrar muchos, como dice el profesor, muchos ingresos. Pero, como me la voy haciendo con un rato de esta presentación, porque yo hace una semana apenas quería hacer una presentación, hice un cambio. Entonces, voy a tratar de cambiar y estar involucrado con ello, pero lo importante es, primero es comprender más o menos cómo empezó esa cultura de compartir el software, ¿no? Y precisamente de eso se trata esta charla. Por ejemplo, lo que pasa es que al inicio, recuerden que la Segunda Guerra Mundial empezó, la ganaron los aliados porque crearon máquinas que pudieran descifrar el código enigma y también hacer muchos cálculos. Entre ellas, empezaron a construir las primeras computadoras. En la época de los 60, pues ya tenían estas computadoras, eran como estos gabinetes, como se llamaban frame, en donde podían hacer cálculos muy pequeños. Pero, pues bueno, ya que hacían, ya no estaban en guerra, ¿qué tenían que hacer? Allí en esa época también existió una compañía que era la que usaba las comunicaciones, en ese caso era AT&T, o en este caso los laboratorios Bell, que distribuía a todos los Estados Unidos toda la electrónica y la conexión, digamos, de comunicación entre los teléfonos. Entonces ganaron un dineral. Pero lo que hicieron ellos fue crear un centro en donde pudieran hacer investigación, se le llamaban los laboratorios Bell. Ese centro podía investigar cualquier cosa. Ahí salió, por ejemplo, el problema del transistor que con el tubo de rayos, ¿cómo se llama? El bulbo, el famoso bulbo. Cómo podrían mejorarlo porque gastaba mucha energía y todo eso. Entonces ahí apareció en esos laboratorios el transistor. Aparecieron muchas cosas, el DVD, bastantes. Entonces había una sección en la cual se encargaba precisamente de controlar estos equipos, que eran unas pequeñas computadoras. A partir de ese entonces ya existían computadoras, pero muy costosas, que podían realizar operaciones. Por ejemplo, esta computadora la tenían por lo regular los centros de investigación, en este caso por el Instituto de Investigaciones de Massachusetts, y también lo mismo, los conjuntos en los laboratorios Bell. El detalle es que como eran nuevos equipos, ¿cómo lo podían controlar? Por ejemplo, primero eran muy costosos, bastante, estamos hablando de millones de dólares o miles de dólares, y tratar de utilizar ese equipo para qué fines, ¿no? Por ejemplo, simplemente para una corrida, una ejecución, gastaban muchos dólares haciéndolos. Entonces, el instituto creó un sistema, un programa en el cual pudieran compartir el tiempo de ese ordenador por tiempo. Por ejemplo, si ustedes entraban ahí, pues le daban querían correr su aplicación, porque eran tarjetas perforadas y eran un poco más complicado. Y pues, pero el detalle ahí es que cuando ustedes se logueaban, el ordenador podía ejecutar sus operaciones, sus cálculos por tiempo, por división por tiempo. Esto es, un ratito contigo, luego se switchaba, un ratito contigo, después contigo y así nos vamos. Y daba la sensación de tener multitarea. Ese es el principio de la multitarea. De estar empezando, varios usuarios se podían conectar, pero lógico, nomás tienes un solo equipo y entonces por tiempo podemos atender a cada uno de ellos. Y eso fue muy famoso, ese sistema operativo que crearon, se llamó CTCS, que fue
innovaciones y fue muy utilizado y ganó gran reconocimiento. Allí, por ejemplo, se creó por primera vez el password, porque ya eran varias personas, por lo regular investigadores, o a ver, recuerden que también iban ahí en la defensa, a usar el equipo. Entonces, pues, si eran muchos y un solo equipo donde podían compartir información, pues tenían que guardar un poquito de seguridad, ¿no? Entonces, el creador aquí de esta máquina lo que hizo fue crear un archivo donde guardabas todos los passwords, ¿no? Y ese archivo, pues bueno, no era tan, lo guardaba en texto plano, así como tal. El usuario 1 tiene el password tal, o la contraseña tal. Entonces, cualquier persona que podía ver y podía acceder al equipo ya tenía acceso al archivo y podía ver todas las contraseñas que tenía ahí. Y pues bueno, era un inicio de password, ¿no? No tenía muy buena seguridad. Recuerden, pues apenas están comenzando los equipos. Después, en ese laboratorio, bueno, estuvo junto con el Instituto de Massachusetts, también en el Roosevelt, ahí trabajaban varios científicos importantes, entre ellos, por ejemplo, antes se me olvide, el Instituto de Massachusetts dijo, no, pues vamos a mejorar este equipo de tal manera que podamos tener una mejora, de tal forma que podamos intercambiar información. Por ejemplo, si tengo otra información, aparte que son muchos usuarios, pues también cada uno de los usuarios debe tener diferentes tipos de información, entonces el sistema operativo tendría que controlar esa parte. Entonces lo que hizo fue unir a las empresas que antes era General Electric, que era una parte de la parte que hacía equipo, y los laboratorios B, que es el centro de investigaciones donde realizaba ello, para encontrar este equipo, ¿sí? El problema es que pues, el tiempo pasó y como que no había ganancias y además todo el resultado decía, oye, pues sí, los laboratorios decían, pues está muy bien, pero pues como que no debe futuro. Recuerden que los laboratorios eran creados por la empresa AT&T, la gran monopolista de telefonía de Estados Unidos. Y entonces digo, no, pues como que no me reditúa mucho y además, ¿quién va a querer este sistema si por corrida va a ser muy costoso? Entonces lo abandonan y simplemente continúan en ese proyecto con un nuevo sistema para controlar el equipo, pues, en MIT y los laboratorios y después General Electric se convirtió en todo un equipo de esa empresa. Pues bueno, tristes, decepcionados, el grupo de desarrollo de Multics, pues se quedó sin continuar trabajando con ese sistema, pero eran muy entusiastas, todos ellos eran doctores, eran muy entusiastas en continuar trabajando con este tipo de equipos. Tenían ellos su propia máquina, no tan buena, no tan sofisticada, pero al menos la tenían, pero ya no tenían un trabajo, ya los habían abandonado, y pues bueno, entre ellos estaba Ken Thompson, de aquí, de Ritchie, por ahí a lo mejor por ahí él lo deben de algunos de los estudiantes de software deberían de conocerlo, y Douglas Bantley, sí, y junto con ellos ya no pueden tratar la seguridad, pero no tanto. Los dos principales fueron Thompson y Ritchie. ¿Saben? ¿Qué fue con ellos? Pues bueno, pues en esa época, pues en su laboratorio tenían un equipo como un equipo de PD7 que no era muy bueno, y pues tenían tanto entusiasmo en continuar trabajando con el sistema operativo. El sistema operativo es un programa de software que lo que hace es organizar los recursos de hardware y para que pudieran ser utilizados por los programas de aplicación. Entonces trabajó su diseño, pues como que no tenía nada que hacer, pues lo primero que hizo, quiero trabajar, y entonces creó el primer videojuego de Space Travel. Teníamos, esa máquina se utilizaba para el diseño de circuitos electrónicos. En esa época los flip-flops eran era lo primero que estaban, por el boom de la tecnología de electrónica. Bueno, eso lo utilizaban para diseñar circuitos electrónicos, tenía una interfaz gráfica muy buena para el diseño. Entonces lo que hizo fue, pues bueno, empezó a ocuparse, digámoslo así, y creó este videojuego. Claro, no salió a la venta, tampoco fue nada más era para entre ellos este videojuego, pero bueno. Entonces, pues siguió
Thomson lo que hizo fue crear un planificador de tal manera que optimizara el movimiento de las cabezales del disco duro de tal manera que pudiera mejorar su desempeño y también lograr que no hiciera tanto ruido. La inercia de mover una cabeza o girar es muy ruidoso, en este caso requiere mucha energía. Pero el problema es que no tenía cómo probarlo. Dice, oye, ya tengo este planificador, ya lo diseñé, pero ahora ¿cómo lo planifico? ¿Cómo lo corro para que un sistema operativo te pudiera utilizarlo y a ver si funciona? Bien, pues entonces Thomson pues dijo, pues necesitamos construir un sistema operativo, ¿no? Necesitamos crear un sistema operativo que tiene por lo regular en 3 semanas, ¿no? Necesitamos crear un sistema operativo en 3 semanas. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues en la primera semana vamos a crear un editor. Antes los editores eran de texto, no como ahorita, sino eran de texto. Lo utilizaban alternativos, por ejemplo, será su entrada, alternativo, y la impresora, ¿no? También podían mostrar una pantalla. En la segunda semana, digo, pues creo un programa. El editor lo utilizaban para crear código en ensamblador. Otro programa que traduce ese código al código de la computadora, a la verdad. O sea, de aquí agarraba el archivo editado y lo convertía a código máquina. Y además, ya que tenías eso, en la tercera semana, pues utilizaba un kernel, que es el núcleo principal de lo que controla el sistema operativo. El kernel son los programas que acceden a los recursos de hardware para darle disponibilidad, ¿sale? Entonces, dijo, pues está bien. Y en ese entonces, pues, no sé si fue pues una chispa ahí de suerte, que es, no sé si es suerte, pero sabe, pero me dirá. El detalle es que estuvo su esposa, su hijo se fueron de vacaciones con su abuelo, el papá de Thomson. Entonces fueron a visitar y se duraron allá de vacaciones 3 semanas. Pues esas 3 semanas él la usó para crear su nuevo sistema operativo, que efectivamente así lo hizo, incluso en los dispositivos. Me preguntan, ¿y cómo hiciste tu sistema operativo? Pues bueno, ese sistema operativo lo hice semana tras semana, y ya tenía sistema operativo. Y efectivamente duró 3 semanas, ¿no? Entonces ya tenía su nuevo sistema operativo. Ese es el clon inicial, el cigoto, vamos a ponerlo así, de lo que es el primer sistema operativo que hoy conocemos. Bueno, actualmente se conoce, ahorita ya no es muy conocido, pero es Unix. Unix es uno de los mejores sistemas operativos. Y ahí pudo probar su planificador de disco duro, ¿sí? Pero bueno, el detalle lo probó con este disco, ¿no? En esa computadora que tenemos ahí, pero más o menos qué características tenían. Pues tenía 6 kilobytes de memoria que se puede utilizar, pesaba media tonelada y costaba $1,000 en ese tiempo. Yo creo que ahorita el dólar es más costoso, por 10 o más, pues está más caro, ¿no? Como $1,000,000 aproximadamente. Entonces es un equipo muy costoso. Todo lo que dijeron, pues oye, ya mi sistema operativo ya creó, pero necesitamos agregar, es el básico, lo inicial, necesitamos agregar más cosas, conocer más, tener más, pues probar todo esto. Pero pues, como ya se había descompuesto el trato con MIT para el nuevo equipo, ellos solicitaban más equipo. Les oye, dame, compramos un equipo mejor, con mejores características para desarrollar su sistema operativo. Y pues no le dijeron, pues no hay dinero. ¿Cómo te voy a comprar un equipo nada más para que pruebes tu sistema operativo? No. Simplemente lo batearon, ¿no? Y pues bueno, entonces, ya ese grupo de desarrollo, lo llamaban el grupo de Unix o el grupo de desarrollo de Unix, pues lo tuvieron que utilizar para otra cosa, ¿no? Dice, oye, pues ya no estás haciendo nada, tú estás haciendo ahí como que estás investigando, entonces es despapalle. Pero bueno, aquí los laboratorios por lo regular tienen que escribir sus patentes, ¿no? Tienes que, ahí en ese era muy productivo, cada día o sea una patente. Y el reglamento de las patentes tenía que decir que deben de estar bien formateados, es decir, poner el número de línea, poner exactamente bien las cosas, todo bien ordenado. Entonces le dijeron al grupo de desarrollo que
que hiciera con esta computadora, con estas máquinas, software que les facilitara al grupo de patentes para que pudiera formatear esas patentes. Y sí, lo pudieron hacer, trabajaban, estuvieron trabajando, a ellos sí tenían una máquina, la que solicitaba, la PDP, la 11, ellos tenían mejor equipo, los grupos de patentes, y empezaron a trabajar, pero ellos no, el grupo de desarrollo no tenía esa máquina. Todo lo que hicieron fue, en el día trabajaban al desarrollo de los algoritmos, de los programas de edición, y en la noche trabajaban sobre esos algoritmos, ¿no? Y entonces, pues, todo iba bien. Y en este caso, como todo fue muy bien y los resultados fueron muy buenos, o sea, la máquina la estaban trabajando, y por tanto sacaban los formatos tanto impresos como digitales de las patentes que trabajaban, pues estuvieron muy contentos y por ello pues ya les compraron su equipo para que pudieran experimentar si puedan dedicarse de tiempo completo y no nada más en la noche, nada más cuando pudieran. Porque ustedes que luego a veces, si ahí hay un problema, porque había una situación de que qué pasa si algo desconectas mal, estás cambiando de programas y todo esto, desconectas mal, y pues tendrías que destruir los temas, los documentos de patentes. Entonces, mejor dijeron, no, mejor antes que puedas hacer eso. Además, de hecho, porque estaban muy contentos de su trabajo, ¿no? De cómo podían desarrollar. Bien, en la imagen, aquí se ve Dennis Ritchie y Thompson trabajando sobre el nuevo equipo, ¿no? El DPD-11. Ahí estaban trabajando, ahí está su nuevo equipo. Bien, eso fue en el 69 más o menos, 69, 70, en el 71. Por primera vez, ya con este nuevo equipo, diseñamos un nuevo sistema operativo, ya más completo, ya con el lenguaje ensamblador, ya tenían su editor, su lenguaje ensamblador, y desarrollaron todo el lenguaje ensamblador, su primer sistema operativo. ¿Vale? Entonces, ahí surgió, después hablo sobre Unix, porque lo veremos. Pero para también al mismo tiempo, Dennis Ritchie, Thompson, Dennis Ritchie, lo que hizo fue crear otro programa un poquito más sofisticado. Creo que los programas de ayuda para generar código era nada más tener el ensamblador. Y entonces lo que hizo fue crear otro programa que le ayudara a trabajar mucho mejor. El ensamblador es muy feo, para programar el ensamblador hasta incluso el orden de las instrucciones son complejas. Si quiero sumar dos números A más B, tendría que poner suma A, B, y así en orden y ordenado, muy pesado, ¿no? Muy difícil. Entonces, crearon un programa, hicieron crear un programa mucho mejor, de tal manera que pues, uno pudiera poner instrucciones un poquito mejor. ¿Sí? Entre ellos, pues Thompson al principio creó el lenguaje B, y Dennis Ritchie en los 70s lo mejoró y hizo mucho mejor el diseño de un lenguaje C. Este lenguaje C es el que utilizamos actualmente, que trabajamos gracias a Dennis Ritchie, que luego está, claro, ya después se agregaron las fotos, más medicamentos, pero su primer inicio del lenguaje C fue para construir esto. ¿Y para qué sirve el lenguaje C? Pues para programar las computadoras sin problema. Ya nada más lo que haces es cambiarle a qué máquina vas a hacer. Por ejemplo, si quieres para una máquina 1, pues bueno, lo compilas, lo ejecutas y ya te genera el código fuente, te genera el código máquina, ¿vale? Que la máquina lo entiende y lo puedes ejecutar. Entonces, el código fuente es más entendible, más simple para el ser humano, y ya el programa, el traductor, el compilador, es el que lo hace el trabajo, lo lleva a código máquina. Entonces, le ahorró mucho trabajo. Pues como el sistema operativo estaba escrito todo en lenguaje C, en el 73, ambos cambiaron todas esas rutinas del sistema operativo, ese lenguaje de bajo nivel a un lenguaje de alto nivel, que es C. Todas esas rutinas del sistema operativo lo llamaron y lo pidieron hacerlo más fácil el cambio para adaptación para la nueva máquina con ese nuevo desarrollo. Entonces, a partir de ahí ya tenían su código en lenguaje C, que es un poco mejor, para desarrollar el equipo. Y ahí estuvieron trabajando, entonces estuvieron trabajando sobre ese equipo. Recordemos, por ejemplo, el equipo de desarrollo de los laboratorios pues eran de AT&T, ¿no? Entonces, ellos empezaron a otorgar licencias a universidades, a lugares de conocimiento, de conocimiento. ¿Por qué? Bueno, en este caso, para una tarifa
estas licencias a empresas un poquito que no eran de gobierno, no eran de públicas. Y bueno, aquí hay un problema porque AT&T, como era un monopolio, igual aquí, imagínense como términos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no le permitía hacer negocios otros que no fueran de su horario. Y además, el sistema, allá el gobierno de Estados Unidos le ponía las tarifas telefónicas para que no las alzara y por eso lo controlaba. Entonces, y al no tener negocios, pues sus productos que producieron los laboratorios Bell no los podía comercializar, entre ellos el sistema operativo Unix. Entonces dice, no, pues tú puedes investigar, donar o compartir, tener la licencia, pero no cobrar por ellos. En esa época, pues sí, está muy bien, los puso en las universidades, varias universidades de Estados Unidos, pero también comercializó el costo de algunas licencias de aproximadamente $200 por el uso del sistema operativo. Estamos hablando que son $100,000 actuales. Entonces, pues claro, pero pues, ¿quién va a pagar esa gran cantidad más para usar el sistema operativo? Además de comprar el equipo, que también es muy costoso, también comprar licencias del sistema operativo se vuelve algo complejo, ¿no? La ventaja de estas licencias, además de darle el programa, les decían el código fuente. Estaban en la instrucción del código fuente en el códice, ahí está. Ok, nada más que les decían, te doy el código fuente, pero no, ese es mío, o sea, yo lo licencio, que es de AT&T, es una red de marketing, es una marca registrada, que es para ellos, y no le puedes, no lo puedes vender, o sea, es de AT&T, ¿sale? Te lo doy, pero, sin soporte, o sea, ahí está el código, tú te encargas, yo ya no me quedo, ¿no? Tú te encargas de entenderlo cómo funciona. ¿Sí? Si quieres conocerlo. Pues bueno, varias de las universidades que adquirieron la licencia, las licencias a las universidades les daban un poquito, pues les pagaban una módica cantidad y lo utilizaban todo, ¿no? Entonces, también les daban la licencia con el código fuente. ¿Sí? El código fuente, por ejemplo, una de las universidades muy conocidas, la Universidad de Berkeley, ella pues estuvo trabajando sobre ese sistema operativo y tener su propio equipo y pudieron mejorar algunas aplicaciones y agregar. Entonces, como varias universidades estuvieron agregando piezas, agregando más funcionalidades, mejores cosas, pues ese sistema operativo básico se fue creciendo y se fue viendo versiones. Una versión que era de los laboratorios Bell, otra versión que era de la Universidad de Berkeley, otra versión de otra universidad y así vamos, ¿no? Pero la idea era eso, que pudieran compartir. Por ejemplo, en el 75 y en el 76, Thomson, el creador del sistema operativo, fue a la Universidad de Berkeley a dar clases de sistemas operativos. Ahí les mostró cómo, bueno, le enseñó a los estudiantes todo lo que pudo hacer los sistemas operativos y pues y ellos se entusiasmaron demasiado, los académicos de allá, que pues muchos de los estudiantes egresados de esa facultad, de esa universidad, pues lograron sus aplicaciones, sus tesis, debieron a ese tipo de desarrollos, de mejoras. A estas mejoras del sistema operativo que la universidad logró, lo llamó, bueno, más adelante fue llamado la distribución de software de Berkeley, el sistema operativo Unix, ¿saben? Ahí también en esa universidad trabajaban varios, bueno, estamos hablando de científicos, casi todos los laboratorios eran todos doctores, incluso la gente le ponían doctor, nada más así nombres, porque todos eran doctores y habían pues personalidades muy buenas, ¿no? Como Tannenbaum, como Hamming, como varios ahí generaron científicos muy buenos. En este tiempo, bueno, en este caso, por ejemplo, este señor Bill Young, creo un editor un poquito que todos por aquí la comunidad de software libre lo conoce, llamado VI. VI fue creado por él, es un editor de texto, creo que estamos hablando de terminales, porque no tenemos gráficos, solamente texto, y fue uno de los mejores, bueno, en este caso, uno de los mejores editores para crear en la comunidad de Unix y también después en la comunidad de software libre de Linux. Los VI, ya después, Richard Stallman creó otro IMAX que mejoró un poquito más el editor. También creó un shell C#. El shell es una terminal
virtualmente, claro, es un programa, sería entras al mundo de Internet, ¿sale? Pues él creó esta parte, junto con el DARPA, ¿no? Aquí estamos hablando de esa época donde el Departamento de Defensa de Estados Unidos utilizaba estos recursos para sus propósitos. Bueno, este señor ya después creó, fue cofundador de Sun Microsystem, por ahí algunos de ustedes conocen el lenguaje Java o utilizado Oracle, que actualmente ya es en propiedad de Sun Microsystem. Entonces Sun Microsystem creó Java, creó algunas cosas, y ya después fue vendida a Oracle, para el cual él fue uno de los creadores. Bien, pues poco a poco fue aplicando, fue tomando forma. Esta es la terminal de Unity, una terminal de Unity, por ejemplo. Entonces fue agregando más cosas, la gente todavía se entusiasmaba con esto, porque no había máquinas en ese entonces, nada más había estas terminales grandotas y eran utilizadas por las universidades, pero no había información del código fuente, no había información. Entonces, como ahorita aquí se creaban en estas universidades pues, reuniones para compartir códigos, ¿sabes qué? Cómo te decían cómo hacían las cosas, explicar cómo funcionaban, para dar un intercambio de información y claro, lógico, para socializar. Entonces, esto fue el inicio de estos eventos de intercambio de información para compartir, ¿sale? ¿Y por qué? Pues porque no había nada, no había nada. En esa época solamente pues, los que conocían, los que creaban, pues ahí está el código, pues, me lavo las manos y nada más, ¿sale? Bien, ahora, en los laboratorios de él no solamente se dedicó a la construcción de este sistema operativo, porque los laboratorios son muy grandes, estamos hablando de que albergaba como 30,000 personas, y entre ellas como 1,000 y cacho científicos, entonces estaba muy grande. Entre ellos hubo gran interés, no solamente en esta área, sino interés en el área de software. Por ejemplo, en esa época también crearon muchos libros que hasta la fecha son muy, pues son la base de nuestras clases. Por ejemplo, algunos de ellos, es por ejemplo ¿no? Durante esa época, el Centro de Investigación de Cómputo creó varios libros incontables. Por ejemplo, el principio de diseño de compiladores de Alfred Hoppe y Jeffrey Pullman. Fue creado, este libro te dice cómo hacer un programa para que tú tengas tu código fuente y lo traduzcas a código máquina. Entonces, ahí está creado, y eso fue creado en los laboratorios de él. Entonces, pues, todo ese conocimiento lo tenían en ese grupo de desarrollo. Estos señores, los investigadores también trabajaban aquí en los laboratorios de él. Otro libro que también surgió en esa época fue ¿no? También de Hoppe, Alfred Hoppe y Pullman, el libro de diseño de análisis de algoritmos de computadora. Ese también fue uno de los libros importantes en esa época. Que después, más adelante, fue reeditado a esta nueva versión. Estructura de datos y algoritmos, en el 2083. Este es uno de los básicos que seguro muchos de ustedes de software lo conocen, lo han visto, al menos lo han visto, no sé si leído, pero sí ya lo han visto. Otro más, por ejemplo, el de la relatividad, computadora y la tratabilidad, una guía teórica sobre los algoritmos NP, completos, ¿vale? Y bueno, ya nada más, no se nos olvide que también Brian Garrigan de Netflix creó el lenguaje de programación C, y ya Brian Garrigan, que también estaba junto a ellos, estaba al lado de ellos, pues editaron el libro de programación en lenguajes, ¿sí? Que también es uno de los que por aquí deben decirse. No se nos olvide que ya en el 84 pues, se creó la programación de Unix de estos señores. Bien, ahora, el detalle es que pues no había información. Ahí estaba el código, pero no había información. Entonces por ahí un profesor de la Universidad de Wallace, Sydney, agarró el código fuente y empezó a comentar esta rutina que hace, pongo comentario, esta rutina que hace, esta otra rutina, y lo editó y lo publicó para sus estudiantes. A fin de cuentas era para que entendieran cómo se hacía un sistema operativo. Empezó a escribir su código y a comentarlo para que pudieran ahí estudiar a los estudiantes. Y luego, hasta incluso dice que tienen un
un caso que en cierta página hay un comentario en una función donde dice, no espero que entiendas este código, ¿no? No espero que entiendas este código, porque pues, bueno, sí, ya después le digo, no, pues es que lo que le decía con ese comentario, ese código, no espero que tú entiendas este código, sino que decían, para ustedes les avisaba que ese código no lo tienen que estudiar para el examen. Pero bueno, ahí se quedó ese código, esa anécdota, este libro se llamó Comentario. El problema de editar este libro es de que pues, el sistema Unix, el código fue el que estaba licenciado por AT&T. Distribuirlo y llevarlo, pues no estaba permitido, ¿no? Era un secreto comercial. Entonces no podías distribuirlo y comentarlo. Sin embargo, pues quién sabe qué pasó, pero pues por allí hubieron muchas copias, y ya cada quien casi tenía su copia, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, se estuvo copiando, aunque legalmente decía que no se podía copiar. Muchos de los estudiantes la tiraron sus copias y me parece que ya tiraron sus copias de este libro. Hablando de copias, ¿no? Vamos a ver, continuamos también con este concepto de compartir y de ver el código y cómo funciona. En esa misma época, no se nos olvide que en Nuevo México, pues estaba otra cosa sucediendo. En este caso, Bill Gates estaba vio en una revista de electrónica, la empresa BITS estaba vendiendo computadoras, un equipo de cómputo para aficionados. Este equipo de cómputo pues lo daba y simplemente a los electrónicos que se hicieran bolas y de alguna manera pudieran echar la mano, ¿no? Y era un inicio de las primeras computadoras. Esa computadora tenía, por ejemplo, los primeros procesadores de la familia Intel, que era el 8080. Pues ahí tenemos una computadora de 8 bits que podía trabajar. Y la llamó, en este caso, ART 8080. Ahorita lo vamos a ver, espero que lo hicimos. Esta sería la computadora Intel. Ahí está. Y pues claro, en realidad, abre la caja, son varias tarjetas que están conectadas con el ordenador. Bien, pues bueno, vio esta noticia señor Gates y dijo, no, pues él estaba estudiando en la Universidad de Harvard, y pues ellos tenían allá una máquina PDP-10. Ahí estaba trabajando y él también estaba programando esa computadora. En este sentido, pues estaba simulando un microprocesador en esa máquina. Si sabes que voy a poner un microprocesador, lo estoy simulando y listo. Cuando vio el nuevo tipo de la nueva familia de Altec, pues se vio la necesidad, dio la oportunidad de construir un programa de software que interpretaba a un nuevo lenguaje de programación. El lenguaje de programación BASIC se creó precisamente para los estudiantes, para entender cómo se programaban las computadoras, un sistema básico. O sea, es un lenguaje de programación muy sencillo para que puedan hacer. Y el problema de ese lenguaje que era interpretado, necesitabas un programa que leyera las instrucciones y las interpretara y ejecutara en la computadora. A diferencia del lenguaje C, es combinado, que crea el programa y la fuente, pues copiar la fuente, este nada más lo interpreta. Pues agarras el lenguaje, lo interpreta y lo ejecuta. Pues bien, este señor dio la oportunidad, junto con Bill Gates y Podami, de generar un intérprete para BASIC, para esa computadora, para la computadora Intel. Entonces lo programó allá en la Universidad de Harvard, utilizó los recursos de esa computadora, porque está utilizando esa máquina, y pues creó el simulador y listo, ¿no? Y ya, pero antes de eso tuvo que entablar comunicación con la empresa de ventas de la computadora para bueno, muy rapidísimo, la licencia de la computadora para pues contactó para él para que cuando ellos vendieran su equipo también vendieran su cinta junto con el equipo. Claro, si compraban todo el paquete, incluían eso. Y él vendía el equipo como a $500 aproximadamente, en ese caso la cinta, ¿no? Tuvieron de acuerdo, la empresa de incluir este código intérprete de BASIC, que también tenía un editor
pues bueno, y entonces crearon ahí, empezaron a vender. En esa época, pues vendieron muchos equipos de los que tenían disponible, pero bueno, y me lo fue a presentar, ¿no? Ya estuvo, lo fue a presentar en un club de electrónica, digamos, de gente, de comunidad donde la electrónica les gustaba, de aficionados, llamado Computer Club. Ahí empezó a buscar y se cuentan las malas lenguas que dice que cuando iban a mostrar el equipo, por ahí desapareció la cinta y ya después ya no la encontraban y ya después por ahí ya apareció y en este caso por ahí ya en el siguiente evento aparecieron como 10 copias o unas 50 copias de esa misma cinta por ahí, ¿no? Entonces era un poco ahí, había varias copias, ¿no? Entonces se empezaron a copiar ahí. Así mismo algunos aficionados comprobaban, también es otro problema. Pues sí, la empresa sí vendía el equipo, pero el problema es que, pues como tenía un problema la falla de memoria, las tarjetas de memoria de la empresa, pues no compraban todo el paquete, en el cual incluían el intérprete, sino nada más compraban parte del equipo a otra empresa, compraban la otra y copiaban o les prestaban el intérprete a eso, ¿no? Entonces, pues la prestaban. Entonces, ya viendo los datos, este señor lo que dijo, no, mira, tú estás vendiendo miles de equipos y yo estoy vendiendo cientos nada más de copias, ¿no? Porque no es negocio, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, se enojó demasiado este señor que creó una carta criticando a este tipo donde los tachaba de piratas, de que cómo puede ser posible si el software se necesita tiempo, y alegaba de que él pagó mucho dinero para usar la computadora y diseñar y todo ese tipo, que en realidad no lo pagó, era de la universidad, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces creaba, y lo que criticaba en esta copia es que ellos usaban, ¿cómo ellos podían pagar el hardware, pero que no querían pagar el equipo, ¿no? Querían que se lo regalaran, se los copiara, o otra gente, pues, hacía copias del mismo, ¿no? Ganando dinero, sin retribuciones a ellos, ¿no? Entonces, como que no le costó mucho. Hay una así de pros y contras, ahí, pues el código se presta para conocerlo y todo despapalle. Pero no, pues es que yo tengo que tener dinero para pagarle a las personas que están manteniendo todo este código. Entonces, ahí esa carta fue en el 76, donde empezó. Claro, en el 76, en ese mismo evento, asistió Steve Wozniak, vio estos nuevos equipos y entonces en el siguiente, en el 75 lo vio, en el 76 ya empezó a ir a ese club, pero ya formando un nuevo equipo. Él diseñó una nueva tarjeta con el procesador, no de la familia Intel, sino de la familia Motorola, muy equivalente al que tiene esta primera computadora. La mostró y es la primera Apple I, ¿no? Esta es la computadora Apple I, donde su procesador era aproximadamente, pues, es de Motorola, 4K, y trabajaba con super veloz trabajar. Pero la ventaja de esta es que tenía la posibilidad de tener una interfaz de texto, de teclado. También podíamos tener una interfaz de audio, se guardaban los datos en una visita de cassette, pues ponías tu cassette y la ponías ahí, y también tenía la señal de salida de video con el estándar de NTSC, que es la que ahorita nosotros, bueno, la que antes teníamos antes del 16, del 15, donde ya fueron cerradas las transmisiones. Bien, ya después mejoró, se me olvide, en ese mismo evento, pues conoció en ese mismo evento, cuando la mostró, conoció a su compañero, ¿no? Que fue, ¿dónde está? Ya me lo robaron. Bueno, conoció a Steve Jobs. Entonces, Steve Jobs lo que dijo, no, aguántame. Porque él vendía el equipo, pero también regalaba el diagrama electrónico. Ahí está. Entonces él dijo, no, vio el potencial de ese equipo, porque simplemente con un teclado, con una televisión, en ese entonces podías tener una computadora en casa chiquita y sin problema. Entonces dijo, no guardas el diseño, ya no, destruyó esas máquinas, las destruyó, yo creo, precisamente para que no supieran cómo se hicieran. En el siguiente año crearon Apple II para construir, y aquí están la Apple II con su cinta de cassette de audio, pero que grababa datos, su teclado y su interfaz de monitor.
mucho mejor, claro, con las mismas características. ¿Cuánto se vendió? Se vendió en $1,294. La anterior, por ahí escuché a un profesor que decía que tenemos un monito por ahí en mesa. Pues este tipo ya vendió su equipo a $666.666. Entonces, y le preguntaron, ¿por qué le pones ese número? ¿Por qué le pones ese valor? Le dijeron, no, se puso ese valor porque en realidad su costo son $500, pero se le sube el precio en la tercera parte, pues multipliquen el costo, que si en la tercera parte da ese valor. Entonces, no fue por cuestiones estéticas, no, simplemente la madre se dio que costó 500, sale el 15%, 30%, sube el 30% y se da ese valor. Es bueno lo que dice, ¿no? Omar, perdón, en la anterior se parece al símbolo de la Wikipedia. Sí, ese ya es la pero creo que es antes, esto es anterior a la Wikipedia. Sí, Wikipedia fue después. De hecho, todavía sigue. No, esa es una máquina reconstruida. Yo lo traje. Yo esa imagen la tomé de Wikipedia, precisamente. Lógico, no, todavía no, recuerden que todavía el internet todavía estaba en ese mundo de la defensa, ya lo liberaron como en los 80, donde ya cualquier persona pudiera conectarse a internet mediante un módem. Bien, pues bueno, vieron que ya hubo un nuevo mundo, un nuevo nicho de máquinas, de computadoras, y los mainframes grandotes pues ya iban en declive, pues ya no iban trabajando. Entonces, pues ya ahí empezaba un problema. Y el Departamento de Estados Unidos le dice, ¿qué crees? Pues lo que le diste hace en el 70 y tantos, hubo un problema de monopolio y tu solución es que te tienes que dividir. O quitar una empresa y liberarte que otras empresas te distribuyan electrónico. No, ellos decidieron, nos dividimos, mejor, quito las empresas, pongo una empresa única que hace las comunicaciones y las empresas locales que dan servicio y ya. Y se quedó AT&T de comunicaciones lejanas con los laboratorios web. Pero fíjense que ya no tenía nada que hacer. Y entonces ya no había esa restricción, porque ya no era monopolio, era esa restricción de vender Unix. Y entonces ya empezaron a vender Unix. Para poder lograrlo, pues tuvieron que generar, pero el problema es que ese sistema operativo fue que ya en esa época todo sobre lo quería vender, entonces papá querían llevar negocios, pero este software Unix, como fue distribuido en varias universidades, pues ya no era el software original de los laboratorios de. Entonces ya cada universidad tenía su distribución, acá tenía otra y era un poco complicado. De hecho, la Universidad de Berkeley tuvo que estar peleando en las cortes con los laboratorios de, pero quién era el dueño del código, y le dieron la razón a la Universidad de Berkeley, porque pues ella hizo muchas cosas y además lo que hizo fue quitar el internet y ellos lo pudieron hacer y ya distribuir su propio código. ¿Sabe? Aquí son algunas versiones de las cuales este código de Unix fue cambiando, por ejemplo, algunas interesantes pues, son las de Berkeley, en donde salió Sun Microsystem, recuerden que ahí salió el que creó la empresa Sun. Aquí está su sistema operativo basado en Unix. También apareció lo que es una distribución de Unix de Microsoft, llamamos Xenix, que nunca proliferó. Y Steve Jobs, después en la época de los 90, lo enviaron por allá de su empresa de Apple, la mandaron por allá, y generó su propio sistema operativo NXT, que es el nuevo sistema operativo llamado de las máquinas, ¿no? Por ahí aparece. Bueno, y entonces por ahí empezaron a participar con las distribuciones de LCD, más o menos. Entonces, pues, y ahora ya el software ya no tenías que usar, porque las universidades tuvieron que quitar todo ese software que les regalaron, porque ya no tenían que usar, ya no podían usar software por cuestiones legales. Entonces, un señor, en esa época, Steve Ballmer, creo que en el 84, ya se tenía que dividir y tenía que hacer eso, Richard Stallman comenzó el proyecto, decía, oye, pero si nosotros somos, estudió en la Universidad de Massachusetts, ¿y cómo puede ser? Si nosotros podemos resolver nuestros problemas, construir nuestro propio código, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces empezó a crear un proyecto, porque allá en la universidad empezaban a poner software propietario. En el sentido de software propietario es un software que el licenciado que no lo puede modificar, que solamente la empresa lo puede modificar,
Entonces creó la iniciativa de GNU, de software libre, para liberar supuestamente del Unix. Y creo también la licencia de XL para que contraverter la licencia copyright con copyleft, ¿no? La otra licencia del lenguaje de copyright son derechos del autor, copyleft derechos de ser libres de la comunidad. ¿Sale? Entonces, este es el símbolo que estaban diciendo, ¿no? Ese es el símbolo que utilizó Richard Stallman. No es satánico. No es satánico. No es satánico, es un new de la región de África. Es un new, simplemente por el GNU se puede los new, ¿no? Entonces es así como new, ¿sabes? Entonces digo, ¿qué se parece a un new? Pues es un new, ¿no? Entonces es por eso que agarró ese símbolo. Entonces inicia el movimiento de software libre. Richard Stallman creó parte de un sistema. Su propósito es crear su propio sistema operativo libre, pero no pudo lograr lo que es el kernel. El kernel es el sistema es el que interactúa con directamente con el equipo de la máquina y que hace utilizar los programas de aplicación, como editores y todo eso, los organiza para que pudieran utilizar la parte. Entonces el kernel no lo pudo hacer. Pues bueno, el software libre, esto en este caso significa que crea Richard Stallman crea un movimiento, el movimiento de software libre. ¿Qué es? Pues el movimiento de software libre es librarse de todas las ataduras que pueden tener los fabricantes. El software es el alma de la computadora, pero si tú usas la computadora, tú debes de tener libertades de usar esa computadora. De tal manera que puedas tener la libertad de ejecutar tus programas o los programas que quieras, de copiarlos, tú te lo copias sin problema, lo distribuyes sin editar, o si tú quieres, pues no me gustó, está medio feo, lo voy a mejorar, y distribuir también tus copias originales, ¿no? En este caso no solamente te está diciendo que veas, sino también para lograr esas libertades necesitas compartir el código fuente, ¿no? Necesitas compartir el código fuente. Entonces, esas serán las libertades que propone. Necesitas compartir el código fuente, ¿para qué? Para poderlo estudiar, para poderlo modificar, para poderlo cambiar, o para ver que no haya ningún problema que alguien pudiera hacer. Por ejemplo, hay mucha información al respecto, en el cual, por ejemplo, en una Kindle de esas de lectura de textos, a muchos. Un minuto. Sí. ¿Ya usted un minuto? Sí. Bueno, lo que pasa es que también hubo muchos problemas. Si ustedes se fijan en Android, por ejemplo, cuando estaban trabajando, luego te llevaban todos los contactos sin permiso, ¿no? ¿Y por qué lo hizo, no? Entonces uno podía ver en el código fuente esto. También otro problema es que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en esas Kindle, pues los usuarios podían descargar un libro y de repente la empresa te dijo, no, ya, quítalo, que por cierto es de John Powell, ¿sí? Sobre el Big Brother, ¿no? el gran hermano de 1984, ¿no? 1984. Pero bueno, en el 91 también este señor, Linus Torvalds, estaba estudiando en la universidad y digo, no, pues que yo como universitario no puedo pagar tanto dinero para una licencia, esto es entonces no puedo, digo, no, pues yo voy a hacer mi propio kernel, mi propio sistema operativo, y se basó en el libro de Albert Tannenbaum, no lo puse, pero Tannenbaum creó en su libro tiene un diseño de sistemas operativos, tiene un código para crear el Minix, digamos, el sistema operativo Minix, que es ahí define sus libros, y se basó en ese para crear ese nuevo sistema operativo llamado Linux. No era Linux el nombre, sino fue fortuito porque el proyecto, la carpeta donde va el proyecto, pues era de Linus Torvalds, y nadie dijo, no, pues es de Linux, por la X de Linux. Entonces, pues bueno, eso fue porque decían, ¿cuál quieres descargar? O sea, de Linux, ese sería su logo, que de alguna manera ahí está. Bien. Hay muchas aplicaciones, ¿no? Hay muchas aplicaciones donde pudiéramos trabajar. Déjenme ver si puedo mostrar esto. Ya se me apagó, porque ya tenemos un poco de tiempo más. Déjenme ver si me
disculpa, porque va a haber un periodo de 3 preguntas para que quien las conteste se les dé una taza o una playera. Ok, bueno, pues ya me dio tiempo, pero les iba a mostrar, porque de alguna forma el sistema operativo Unix es una discusión un poco, pues va a haber más cosas, pero no pude lograrlo. Hay varias aplicaciones, por ejemplo, aquí para la universidad tenemos muchas aplicaciones en software libre, por ejemplo, para edición, la que acaban de ver ahorita es digamos, es el programa de editor de software libre. No tuve que pagar con él, tuve que pagar en crédito. El sistema operativo que es nada más que aquí me duplica la pantalla. Déjame ver si lo puedo. No, lo tengo que configurar, pero bueno. Pues hay varias aplicaciones para hacer. Ahí está, por ejemplo, este es uno de ellos. Déjenme ver si una vez vemos algunas cosas más. Bueno, pues bueno, hay varias aplicaciones en las cuales se puede utilizar no solamente el software libre, en la cual los universitarios pueden mejorar su desempeño. Por ejemplo, puede haber aplicaciones de audio, de grabar y todo esto. Entonces, se las quería mostrar. Sin embargo, yo creo que ya lo dejamos así, para que no haya problema. Bueno, no importa. Como por ejemplo para ingeniería, para edición de audio, video, para desarrollo, para muchas otras cosas. Bueno, ya nada más queda la única de Lo que pasa es que, ¿qué puedes hacer con la computadora? Y el lenguaje C te da una forma de tú decirle instrucciones a la computadora para que lo haga como tú quieras. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un editor? Lo haces. ¿Quieres procesar un audio? Lo puedes hacer. ¿Quieres graficar o dibujar? Lo puedes hacer. Hasta incluso transmitir o controlar un dispositivo. Por ejemplo, con el lenguaje C se programa los dispositivos Android electrónicos, en la cual tú puedes encender lo que quieras. Entonces, es un intérprete que le das para que la computadora te pueda realizar lo que tú quieras. Entonces, sería tu intérprete, sería el lenguaje para que puedas comunicarte con la computadora. Es por eso, aunque el lenguaje C fue creado desde un inicio en esa época, ya hay nuevos lenguajes, recuerda que hay de compiladores, te da toda la teoría para que tú crees tu propio lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje BASIC, por ejemplo, ahorita está el lenguaje muy de moda, Python, u otros tipos de lenguajes, C#, Java, por ejemplo, este señor también se creaba de Java, que son los que actualmente utilizas. Por ejemplo, los dispositivos iOS, Kotlin o Swift, en el caso de iOS. Entonces, son esos lenguajes que uno tiene que encontrar las instrucciones para que puedas darle órdenes a tu dispositivo, cualquier que sea, inclusive. Sí, puede ser cualquiera, nada más el programa que te lo traduce lo debes de tener, o tú crear. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Disculpe, yo tengo dos preguntas. ¿Todo el software libre es gratis? ¿Y también el software libre, todo es público? Mira, el software libre, hay dos, lo que es el software libre y el open source. Open source significa que tienes el código fuente libre. Y el software libre te da la libertad de que tú puedas ver el código, pero también te da la libertad de que no tengas software privativo, en el cual que no te deje ver tu código. O sea, tú puedes tener tu software y si no te dan el código, pues no sabes qué te pueden hacer, porque el que programó ese código es dueño de lo que puede hacer. Y por eso nosotros cuando instalamos algo, pues no sabemos qué es. ¿Por qué? Porque no te dan el código y no sabes qué va a pasar. Por ejemplo, lo que nos dijeron ahorita, ¿no? Nos dijiste, ¿no? De que instalaron ahí un software en una máquina de IBM y yo no sé qué hizo, ¿no?
Bueno, hay otras cosas más, hay cosas algo terroríficas, como por ejemplo el de Irak cuando querían crear su bomba atómica, pues por ahí Estados Unidos metió un virus en el software privativo y por ahí estuvo en las memorias. Pero bueno, son detalles. Entonces, es gratis. Free no significa gratis, sino la libertad de que tú no te dejen espiar, tú puedas hacer el software como tú quieras, porque a fin de cuentas es un medio de control. Si el software te dice solamente ve esto, por ejemplo ahorita Google, qué horror, toda su información se lo envían a ellos, ¿no? Qué terrible, ahorita Facebook, todo esto, toda esta información. Entonces, y a ellos tienen todos tus datos, están controlándote y te están enviando publicidad como ellos quieran, ellos te están controlando. No es nada más gratis, sí es gratis, pero ¿de qué tipo de gratis? Tú puedes tener software libre significa que no tengas, tú puedas tener todo el control de tu software y hacer modificaciones como tú quieras, y también puede costarte, o sea, también pueden venderlo. Oye, pues yo lo hice, yo lo puedo vender, sí, pero te lo puedo vender, pero te doy el código, ahí está, es tuyo. El software open source que empezó un poco después, precisamente para identificar, dice, no, pues como vieron este detalle de Unix, de ver que un sistema operativo puede mejorarse si lo compartes el código, pues así lo pudieron hacer. Muchas de las empresas compartieron su open source, su software, su código fuente, utilizaron ese código fuente para mejorar su propio software propietario. Entonces, ¿sabes qué? Te doy código fuente para el propietario y así sirve de que tienes mucha gente que está viendo tu código sin problema alguno y ya nada más le cambia lo que tengas que cambiar y listo. ¿Sale? Bueno, disculpe, y ya eso que explicó el mismo, si yo creo, si yo ocupo software libre para hacer una aplicación y después la puedo yo comercializar. Sí. Sí puedo comercializar. Sí. Lo único que te dice, que yo utilicé, por ejemplo, este software libre que está aquí y de alguna manera está bajo digamos, el permiso de GPL. Tú también tendrías que primero decirle que usaste ese software y también dar tu código fuente, o sea, sin problema. Sí. Y eso ahorita lo que pasó, Steve Jobs dijo, no, yo no te doy, esto es mío. ¿A poco te dieron el código fuente? Por ahí aparece una hoja donde, el diagrama eléctrico, ¿por qué te lo doy? No? Son diferentes formas. Ahorita es otro movimiento de hardware, de open hardware, ¿no? Te dan el hardware y tú diseñas como quieras también las cosas. Sí, más o menos. ¿Pasamos? Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Con esta parte de la reestructuración de los planes de estudio, Sí. Ha habido unos comentarios por parte de los profesores de transporte, digamos, porque todos están en el transporte, ¿no? Entonces, ha habido estos comentarios de sacar precisamente la materia de programación, ¿no? Del plan de estudios, porque muchos piensan que no la requerimos. Entonces, mi pregunta va enfocada a que, por supuesto que la requerimos, quizás no el lenguaje sea para nosotros, quizás debería ser un lenguaje como más adaptado a lo que nosotros hacemos. Y mi pregunta es si en algún momento han pensado en adaptar la materia, que lejos de que sea lenguaje C, sea otro tipo de lenguaje como para que podamos utilizar MATLAB, SILAB, o en todo caso, lo que vimos ahorita, manejo de software libre, pero que sean precisamente aplicados al nuestro. Porque creo que es lo que más requerimos y a veces lo que se nos está dando. Yo ahorita que veía, hay mucho software que nos podrían ser de utilidad, pero en una los chicos no los conocemos. Y en otra, no sabemos cómo utilizarlos. Sí. No sé si por ahí ha habido alguna. Aquí, sí, efectivamente hay un dilema referente a qué código dar. Efectivamente, el lenguaje C es uno de los mejores porque entra directamente al hardware. Uno puede ver, programar directamente los puertos de salida digitales de tu computadora. Pero no quiere decir que aquellas personas que no conozcan todo este tipo de información puedan usar ese lenguaje. ¿Para qué se aprenden un lenguaje que pues, sí es bueno para una actividad, pero no para otra? Y para otros que no requieren, a lo mejor necesitan aprender otro lenguaje. El lenguaje, hay varias cosas, nada más ahí en la materia de IP, el detalle como se fue orientada para las carreras de electrónica, y nada más era la única que llevaban, pues entonces se decidió que era el lenguaje C, porque ellos no lo pidieron, porque programaban sus chips y todo ese
Y ya después, pero no hubo ningún comentario de transporte. Entonces, pero efectivamente, ya ahorita en este mundo digital, pues el uso de la computadora es fundamental. Todo se resuelve con computadora. Y si no sabes tú darle órdenes de forma correcta, pues no. Y además, ya las órdenes ya no son tan sencillas, ya son más complejas. Por tanto, necesitamos una herramienta de programación un poquito más sofisticada. Yo les recomendaría, por ejemplo, ustedes utilizan Excel, yo no me recomendaría usar Excel, mejor utilizan R, por ejemplo, MATLAB, Python, en su herramienta de NumPy, con las herramientas de NumPy o ya no me acuerdo, el editor, que te hace más sencilla la programación y más fácil programar. Pero lo fundamental que son las estructuras de control, de hacer operaciones, esas no se las van a quitar. Claro, el software ya tiene hechas algunas programadas, pero ¿qué pasa si tú quieres diseñar su nueva estrategia? Diseñar una nueva estrategia de movilidad, ¿cómo la hacen? La tienes que programar, al menos esas estructuras básicas de ciclos, de decisión, son las fundamentales. Y no importa si las hacen en C, en Java, en MATLAB, en UT, en Scilab, lo que sea, son las mismas. Lo único que cambia es la sintaxis, que nada más leer un manual ya se sabe. Pero la lógica es lo más importante. Claro que deben llevar muchas herramientas de software en su materia, tanto para análisis como para la implantación. Simplemente los semáforos, yo quiero que dan un semáforo electrónico, ok, tú no lo sabes, pero menos sabes que ahí va un software que debe de funcionar. Oye, que también quiero ver cómo va eso, algo en programas, en tu aplicación, algo con el GPS y todo esto, para ver cómo van los trayectos, también lo pueden hacer. El detalle ahí es qué tanto lo necesita, qué tanto quieren adentrarse a este mundo. Luego a veces, es que no lo conozco, pues me voy para otro lado. No, a lo mejor conózcanlo, porque la computadora no es para los expertos, es para usarla, es una herramienta. Y si la sabes usar, pues te vas a presentar la vida. O sea, yo lo que quiero decir, es una herramienta, no es eso. Y si tú aprendes, estudias más de esa herramienta, la puedes mejor aprovechar y facilitarte tu uso. ¿Por qué? Sí, puedes seguir picando piedra. Imagínense todavía habiendo con Excel, habiendo muchos lenguajes muy sofisticados como Python para poder resolver problemas, estadísticas,